Sí, bueno, pues estas yo creo que son también un legado de aquellas enseñanzas gnósticas del Ajá. pasado, como lo fueron los montanistas. Los montanistas decían que, en efecto, el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo que el Dios del Nuevo Testamento y ponían mucho énfasis en estas revelaciones apocalípticas. No sé si habías escuchado del montanismo, Sí, yo sí, creo que sí. sí, ¿verdad? Sí, Sí. sí, claro, claro. Sí. Bueno, el montanismo lo podemos definir como fue esa, de hecho Tertuliano fue influenciado un poco por el montanismo, esa filosofía de la cual era el alejamiento de la sociedad. Y tanto ese alejamiento del montanismo pues llegaba a aspectos ascéticos, del Ujú. ascetismo, aunque es considerado por herejía, por ser algo totalmente platónico y desertar los aspectos del cuerpo. Entonces, esta doctrina pues influenció mucho al cristianismo. Ahora que hay cosas ascéticas que mucha gente dice, bueno, es que el ascetismo es malo, pero tuvo su gran influencia en los padres del desierto. Y Sí, ellos se apartaban o trataban de tomar sí. tiempos de análisis profundo que algunos... Podemos, Ujú. perdón, podemos decir también que tuvo influencia en el monaquismo, ¿verdad? Sí, sí. Ahora, En- siéndoles honesto, o sea, igual ahí algunos han visto, yo he publicado cosas del monaquismo y hay cosas muy interesantes de esto, de tiempos de Ujú. reflexión, de tiempos de que ellos tomaban para meditar y para abstenerse de cosas, ¿no? A veces nosotros como cristianos, ahora, aquí el punto es este, el dualismo, ¿verdad? Que es algo que me gustaría mencionar, Diana. ¿El dualismo qué es? El dualismo nos habla de que hay dos materias que no, o dos elementos que no se fusionan, lo espiritual y lo material. Y hay mucho cristianismo dualista, es decir, que enfatiza más la importancia espiritual, la oración, la lectura, pero Así es. descuida las cuestiones materiales, el Ujú. alimento, el trabajo, las relaciones con otros seres humanos, y eso fue lo Sí. que el dualismo llevó al extremo, y es lo que se rechaza. Ahora, el pensamiento judío, vuelvo a mencionarlo, era algo monista, es decir, estos dos elementos están unidos, eso es Ujú. uno solo. Entonces, eso fue muy importante para el pensamiento de aquellos que trataron de enfatizar aspectos del trabajo, aspectos de las relaciones interpersonales, de la comunidad, de la iglesia, que fue lo que se contrarresta con todas estas doctrinas gnósticas que llevaron a un extremo, uno, a vivir como querían, o dos, a apartarse del mundo y a desatender la vida natural, que también eso es un error doctrinal, ¿no crees, Diana? Ujú. Sí, y también incluso lo vemos hoy en día, podemos relegar un poco esta parte material, esta parte de la vida cotidiana, simplemente porque decimos que no es una cuestión espiritual y entonces no merece mucho la pena atenderlo. Y nuevamente voy a sacar otra vez a las sectas que existen, pero es que lo podemos ver. Me viene a la mente los testigos de Jehová. Por ejemplo, tienen muy en poco la vida cotidiana y los méritos terrenales, digámoslo así. Sí, No ponen prioridad en que una persona se pueda preparar, porque no es importante, no es una cuestión espiritual. Y la verdad es que no, o sea, este dualismo no tiene por qué existir. Es una cuestión complementaria más bien, ¿no? claro. Ahora, que también es una exageración dedicarse, porque me ha pasado como cristiano Sí, práctico, dedicarse solamente a las cosas materias y no tener tiempo de oración. No, es que ya tengo mi creo que relación con Dios. ambos. Sí, hay un extremo, porque Hay un también es extremo. bueno, imagínate, tener un tiempo de oración, de meditación, de soledad, de que no estemos en las redes Ujú. sociales, que estemos en nuestro cuarto meditando, Sí. pensando, teniendo contemplación, como muchos exponentes de la Reforma abrazaron eso, como Martín Lutero. Ujú. Entonces, es algo que el montanismo, al menos, o el monaquismo, yo le veo ciertos aspectos positivos, pero yo creo que es un Sí. equilibrio, ¿no? En Pero esto. pues también vemos en el monaquismo que hubo muchos extremos de personas que se llegaron a trastornar y eso realmente la historia nos lo cuenta, ¿no? Como había, Sí, sí, no sí. tengo el nombre de los monjes a la mano, pero la historia nos cuenta de ciertas personas que se Sí, llegaban a apartar, a marginar y me parece que hay la historia de un hombre que al final lo confundieron con un lobo porque tenía actitudes que no eran como las de un humano, sino como de un perro, porque le había hecho mal el aislamiento
esto. Entonces, estos dos extremos son malos. Y creo que ahí radica también conocer la importancia de la historia, conocer la importancia del gnosticismo para no volver a abrazar estas enseñanzas, estas doctrinas, porque hoy en día pueden resurgir como enseñanzas refinadas nuevamente, ¿no? Lo que pasaba con anterioridad, enseñanzas refinadas que hoy en día se nos pueden presentar en diferentes sectas, vuelvo a lo mismo, y que no suena como algo coherente. Entonces, ahí la importancia de conocer todo esto en la historia. Sí, y es muy interesante porque a veces no se presenta. Bueno, hay una iglesia todavía gnóstica, ¿eh? Yo he visto hasta anuncios de iglesias ¿En serio? gnósticas. Sí, sí, todavía Ajá. existe, todavía existe. Casi no hay herejías erradicadas, siempre vuelven de alguna u otra manera.